¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, amigos de Excal. Mi nombre es Rafael Castañeda y el día de hoy los voy a acompañar en esta sección de preguntas y respuestas o el ABC del derecho administrativo. Mi nombre es Rafael Castañeda, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el día de hoy vamos a conversar del procedimiento administrativo y del procedimiento administrativo electrónico o la virtualidad en el procedimiento administrativo. Primero, para introducirnos un poco en el tema y ubicarnos, ¿qué es el procedimiento administrativo? ¿Qué es un documento virtual? ¿Qué significa que sea electrónico? ¿Qué es un documento electrónico? ¿Qué es un acto administrativo electrónico? Primero vayamos por lo básico, ¿no? ¿Qué es el procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo, de acuerdo con nuestra ley de procedimiento administrativo peruana, bueno, con el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo, lo define como el conjunto de actos, actuaciones tramitadas en las entidades de la administración pública que conducen a un acto administrativo, ¿no? Que conducen a una decisión de la administración, que permite externalizar una decisión y a partir de esa decisión se afecta nuestra situación jurídica individual, ¿no? Nuestro conjunto de derechos y obligaciones. Quiere decir que el procedimiento administrativo es la vía, es el camino para obtener una decisión de la autoridad, para obtener algo de la autoridad. Ya sea a favor o en contra, ya sea porque yo lo pedí, un procedimiento, digamos, de parte, de petición, una licencia, una constancia, una autorización, o de oficio, ¿no? La imposición de una sanción. Entonces, el procedimiento administrativo viene a ser ese conjunto de actuaciones o actividades que se tramitan por las entidades de la administración pública. Tradicionalmente nosotros entendemos a las entidades de la administración pública como entidades públicas. Paréntesis, pie de página, también podrían serlo algunos privados cuando ejerzan función administrativa, ¿no? Aquí está el artículo primero del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo, que si bien nos da un listado de todas las entidades que son entendidas como parte de la administración pública, ministerios, poder ejecutivo, municipalidades, etcétera. También podrían ser algunos privados a los cuales mediante autorización, concesión o delegación se les haya transferido función administrativa. Entonces, finalmente, quien sea persona jurídica que ejerza función administrativa va a ser entendida como administración pública, ¿no? Pero tradicionalmente nosotros entendemos a las entidades de la administración pública como los ministerios, entidades, dependencias públicas. En cualquiera sean los casos, nosotros asumimos que el procedimiento administrativo puede iniciar con una solicitud, yo acercándome a RENIEC a tramitar un DNI, por ejemplo, o tramitar una solicitud. Y tenemos esa conexión presencial, ¿no? De las entidades de la administración pública, pagar por tener mi FUT, pagar la tasa que corresponde y obtener algo de la administración, ¿no? Entendemos que la administración de repente me puede notificar, ¿no? Una actuación procedimental, una actuación material, ¿no? Cuando me requiera algo, cuando me observe algo, o yo voy a indicar cuál va a ser mi domicilio, yo voy a presentar escritos físicos, ¿no? En soporte, en papel, a la entidad de la administración pública, a la autoridad. Cuando resuelva también se va a comunicar conmigo de la misma forma, ¿no? Me va a enviar papel, va a enviar un documento físico y yo voy a poder leer, conocer la decisión de la administración y a partir de estas actuaciones materiales, físicas, actuaciones procedimentales como la notificación, se van dando efecto a las decisiones de la autoridad administrativa. La notificación le va a dar efectos a la decisión, se van a computar plazos. Entonces entendemos el procedimiento administrativo, o se ha entendido como este acto ordenado, físico, ¿no? Y desde el punto de vista del particular funciona así, desde el punto de vista de la administración recibe la solicitud, le da el número al trámite o apertura el expediente según corresponda, va a derivarlo al área que corresponde, al área usuaria, la dirección, comisión, de fuera, que va a darle atención, va a llegar al analista, al abogado, al técnico, al ingeniero, quien corresponda a darle la actuación, y la autoridad administrativa al interior también va a realizar actuaciones, va a emitir su decisión, va a redactar su documento, lo va a enviar a la autoridad competente, quien lo va a firmar, el director, la persona, un comisionado, quien corresponda, que tenga las facultades para tomar la decisión. Entonces, el procedimiento administrativo tradicionalmente lo hemos entendido como algo físico, ¿no? Algo que requiere la presencialidad, hacer cola, sacar un ticket, obtener contacto con la administración, ¿no? Entonces, así hemos entendido el procedimiento administrativo. Sin embargo, nosotros ahora vivimos nuevos tiempos, vivimos los tiempos digitales, vivimos los tiempos de la virtualidad, ¿no? Y más ahora, ¿no? Bueno, estamos ya en pleno 2021, ya llegando al 2022, donde incluso bueno, por emergencias sanitarias se han tenido que acelerar algunas cosas, pero ya estamos viviendo en una etapa donde los mecanismos y plataformas virtuales cada vez tienen más preponderancia, ¿no? El acceso a canales digitales
como este, donde nos estamos reuniendo, nos estamos conversando, que es YouTube, o algunos lo podrán ver retransmitido en Facebook, redes sociales. Entonces, ya vamos viendo el uso de plataformas digitales para comunicarnos, para trasladar información, y finalmente el procedimiento administrativo es un procedimiento, es un conjunto, también le llaman cognoscitivo, ¿no? En el cual la administración se genera convicción, toma la decisión y luego resuelve. Entonces, es transmisión de información, es tratamiento de información. Entonces, el uso de estos canales ha permitido introducirse al procedimiento administrativo. Tal es así que en las reformas que se han hecho a la ley de procedimiento administrativo en el Perú, desde el decreto legislativo 1272 que sale en el 2016, estamos hablando hace 5 años, ya introducía el procedimiento administrativo electrónico en la ley de procedimiento administrativo en las modificaciones. Entonces ya se iba hablando un poco, obviamente la intención de la ley de procedimiento administrativo era ser progresivo, ¿no? Y cómo se va a ir dando el procedimiento administrativo electrónico, cómo hacer las notificaciones electrónicas, porque hasta el año pasado, 2020, son pocas las entidades donde se trabajaba. O sea, ya se ha introducido virtualidad, pero digamos, en subastas en temas de contrataciones del Estado, cuando hacemos un trámite ante la SUNAT tiene bien establecido la notificación a tu casilla electrónica, ¿no? Es un poco tiránica a veces, ¿no? Pero tú tienes que estar pendiente, y desde el día que SUNAT lo envió, pues se tiene por notificado si tú digas que no pudiste acceder, pero ya se tiene ese tipo de canales. Donde más tenemos virtualidad, bueno, donde se tenía previo todo esto, son esos canales, ¿no? Donde tú podías alguna que otra vez dejar un correo electrónico, pero no estaba tan regulado. Ahora, producto de la situación de emergencia que estamos viviendo, las situaciones de teletrabajo, de distanciamiento, han acelerado las cosas, ¿no? Lo que hemos podido darnos cuenta, ¿no? Ya desde el año 2020, 2021 ya se empezó. En el año 2020 en el Perú salió una primera norma que fue el decreto legislativo 1497, que fue lo que buscaba era mitigar los efectos del COVID y trasladar los procedimientos administrativos electrónicos, los procedimientos administrativos presenciales a plataformas electrónicas. Tratar las actuaciones de las entidades administrativas de presenciales a la no presencialidad. Fue un traspaso. Se suponía que eso terminaba en mitades de este año, 2021, pero fue prorrogado, ¿no? Por el Decreto Supremo 205-2020, el que lo prorroga durante todo este año 2021, está prorrogado. Entonces, se va a seguir en esta situación de distanciamiento, se van a seguir estas situaciones de no presencialidad, de utilizar canales, trasladar lo que antes era físico, las colas virtuales, mesas de partes presenciales, ¿verdad? Atenciones presenciales a tratamientos virtuales, electrónicos, a tener reuniones de forma virtual. Algunas entidades como Indecopi ya lo trabajaban, ¿no? Cuando yo tengo un reclamo, digamos, con un proveedor, yo tenía que ir a la audiencia de conciliación, acercarme al Indecopi, esperar al proveedor, unirnos con la autoridad, los tres en persona, pero Indecopi muy bien comenzó a implementar sus reuniones virtuales, ¿no? Donde desde una plataforma, mientras todos estén de acuerdo, ya que importan mucho ya las leyes que ya teníamos, ¿no? Como la autoridad de datos personales, ¿no? La ley de datos personales, yo autorizo mis datos personales, mi tratamiento de los datos personales, mi imagen, mi voz, y ya se han podido realizar esas actuaciones. Lo que ha dado esta situación de emergencia sanitaria es acelerar los pasos, ¿no? Los procedimientos administrativos producto del distanciamiento se tuvieron que suspender porque la administración, el Estado tuvo que entrar en un momento de pausa y decir, a ver un momento, ¿no? ¿Qué hacemos? No todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a una computadora, un soporte virtual, y todos en principio por igualdad y no discriminación deberemos acceder a las mismas oportunidades. El procedimiento administrativo te habla del principio de imparcialidad, ¿no? Se le da el tratamiento a los administrados en igualdad de condiciones. No significa que todos van a ejercer los mismos derechos, no todos les doy prórroga, pero si todos lo solicitan, igual razón, igual derecho, no puede ser un trato diferente. Entonces, ese periodo, digamos, de suspensión de plazo de los procedimientos administrativos sirvió para que en el Perú nos ordenemos un poco y digamos, a ver, ¿cómo vamos a tratar esto? ¿Cómo vamos a pasar lo que tradicionalmente estamos acostumbrados al papel, a la reunión presencial, a lo electrónico? Y en ese trasvaso ha habido algunas normas, ¿no? Como a comienzo de año que salió el decreto legislativo 1412, que lo que era la ley del gobierno digital y el uso de mecanismos electrónicos, de medios electrónicos al procedimiento administrativo, ¿no? Que fue el primer paso. Luego se reglamentó en febrero de este año con el Decreto Supremo
29/2021, que fue el reglamento de esta ley de gobernanza digital, lo que ya nos da un poco más de luces, ¿no? Si bien la ley de procedimiento administrativo ya nos habla, nos da una definición en los artículos 30 y 31 del TUO de qué se entiende por el procedimiento administrativo electrónico, ya en este decreto legislativo 1412 y su reglamento el 029/2021 ya nos da las definiciones de qué entender como un documento electrónico, que debe tener un expediente electrónico, que se debe entender por un índice electrónico y las preguntas que han ido surgiendo en el camino. ¿Qué pasaba con los expedientes físicos, papeles, que en el interín a este paso digital, en tanto no nos hemos podido reunir de forma presencial, día de hoy se han presentado documentos digitales a través de firmas digitales, o la autoridad administrativa me ha notificado vía correo electrónico documentos digitales? ¿Se tienen que imprimir? No se tienen que imprimir, se tienen que incorporar. El expediente virtual se tiene que volver físico porque ya inició físico, o se tiene que digitalizar lo físico para que sea solo virtual. Preguntas que surgieron en el camino, ¿no? Entonces, y aquí también hay que entender esto en conjunto con el espíritu de las normas, ¿no? Bueno, ahorita tenemos una circunstancia de emergencia sanitaria, pero también entendemos que cuando se apuntalaba a utilizar mecanismos digitales, no solamente era por una cuestión de eficiencia, que siempre se da a apuntarse a cual sea el canal, sino también para este tipo de políticas verdes, ¿no? De reducir el uso de papel, ¿no? De dar las impresiones cuando sean absolutamente necesarias. De hecho, las propias normas que han salido lo que buscan es decirte tanto el documento físico como el documento digital, como aquel documento físico que luego se tuviera que digitalizar para darle algún tratamiento, siempre que se pueda tener certeza de quién lo emitió, el momento, la firma, el momento, el lugar donde se ha emitido, o quienes lo están rubricando, se pueda tener certeza de ello, va a tener tanto valor el virtual como el físico. Entonces no tendría sentido, si yo tengo un expediente con soporte digital, imprimirlo cuando tiene el mismo valor. De hecho, lo que te dice la norma y la lógica que debemos seguir es, si está en digital, déjalo en digital, salvo que el administrador o la persona interesada lo solicite, te señale que necesariamente lo requiere en físico. Entonces, en ese caso sí, pues se tendrá que imprimir si lo justifica, si requiere pues, esta forma necesaria, y si se tuviera que requerir algún pago por esta impresión, o se tuviera que fedatear, si es que correspondiera, no porque tiene el mismo valor, y de haber y rogarse un costo, pues el solicitante lo tendrá que pagar, que tendrá que ser, vale decir, solo el coste de reproducción, ¿no? La autoridad administrativa no puede buscar ganar dinero con esto, ¿no? En los derechos de tramitación. Siempre es importante decirlo, ¿no? Entonces, si lo solicitara, irían en esa línea. Pero en principio, no. Entonces, a lo que quiero llegar es que la virtualidad que ha logrado en el procedimiento administrativo aquí en el Perú, ¿no? Y esto solamente es una sección de a veces de preguntas y respuestas, ¿no? Esto da para mucho más, pero preguntas que han ido surgiendo: ¿qué pasa con la notificación? ¿No? ¿A dónde me deben notificar? ¿Qué pasa con la notificación electrónica, por ejemplo? ¿Desde qué momento se debe computar? Son preguntas muy importantes, ¿no? La ley de procedimiento administrativo, cuando modifica el artículo 20, lo que busca decir, oye, sí se puede notificar electrónicamente, ¿no? Pero hay que dejar en claro que, como la notificación, lo que busca es garantizar que la decisión de la autoridad llegue al destinatario, sea cual sea la forma, ahora si es presencial o electrónica, debe lograr el mismo objetivo, para que puedas respetar las garantías del procedimiento administrativo. Entonces lo que te dice, oye, tú puedes autorizar un notificar electrónicamente, pero un momentito, primero consúltale al administrado, o que el administrado te lo diga, que te diga qué correo electrónico, porque una cosa que pasó en muchas entidades administrativas es que no se sabía dónde notificar. No se sabía, lo puedo llamar por teléfono, no lo puedo llamar por teléfono. Aquí ha sido muy importante también que los propios administrados en principio colaboren con las entidades de la administración pública, porque es una situación por principio de buena fe. Tanto los administrados no debieran buscar utilizar esta circunstancia para dilatar los procedimientos o las actuaciones de la administración, para retrasar notificaciones. No se supone que no deberían hacerlo, ¿no? Se va a presumir siempre la buena fe. Entonces la administración también tiene que apuntar a esas cosas, ¿no? Llegar a contacto con el administrado, llegar a un punto en el que se pueda garantizar, en el que se pueda, si el administrado pone un correo electrónico, pues la autoridad administrativa puede enviarlo ese correo electrónico, que el administrado sepa en qué horario va a ser notificado electrónicamente, que sepa desde qué correo va a llegar, para que se pueda asegurar que su correo electrónico o el soporte digital que haya fijado
tenga la memoria suficiente, saber el peso de los archivos. Son preguntas que van a ir surgiendo en el camino, ¿no? Es que me tienen que notificar todo el expediente, o me tienen que notificar un enlace al expediente en el cual yo puedo saber. El enlace al expediente puede tener un deadline, ¿no? Un tope de hora en el que yo puedo acceder. Entonces son preguntas que se van respondiendo en el camino. Quizás los principios nos hablan ya un poco del acceso permanente al expediente, ¿no? Que sin importar el horario yo pudiera acceder a la documentación que obra ahí, en tanto soy administrado y formo parte interesada en el expediente. Entonces eso se debería buscar, ¿no? Eso reduciría muchos plazos, costos y tiempo y dinero, ¿no? Costos asociados a los procedimientos administrativos. Porque ¿cuántos administrados para acceder a su expediente o saber o a veces qué hay ahí, qué es incorporado? Lo que tenía que hacerse tradicionalmente es sacar cita a la entidad, apersonarse a la entidad con los costos que estoy rogando, desplazamiento, transporte, el tiempo que estoy en la entidad y el costo que me roba y sacar la fotocopia, ¿no? El documento que yo quisiera llevarme, ¿no? Aunque también vale decir que ahora resoluciones del Poder Judicial permitían ya tomar fotografías, fotos de tus expedientes, tu smartphone, tu celular. Eso redució un poco costos, pero si quisieras, ¿no? Tal cual como es el expediente, tenías que pagar el costo de la fotocopia. Entonces, todos esos costos se logran reducir a cero si tú le permites el acceso digital al administrador mediante un enlace y pueda acceder a lo que obra ahí. Siempre que se logre salvaguardar la integridad de la información, ¿no? Recuerda que lo que obra en el expediente es intangible, no puede ser modificado, no puede ser alterado. Entonces el administrador lo que puede tener es acceso a información de la que pueda recabar, descarga o copia, pero no pueda modificar. Entonces son preguntas o son actuaciones que van a ir en el camino, ¿no? Estos expedientes digitales, qué es lo que va a suceder, qué pasa con los plazos en el procedimiento, me notifican desde que me envían el correo o no, ya las entidades están empezando a reglamentar. Si me piden una opinión de lo que yo he revisado en las normas, hay distintos momentos. Una cosa es el momento en que llega el correo y otra cosa es el momento en que yo me doy cuenta, pero lo que busca en espíritu la norma es que te envían el día del correo electrónico, se cuenta desde el día siguiente, que ya está en tu bandeja. A partir de ahí se supone que ya se envió, fue notificado desde el día siguiente, con plazo prudente, y desde el día siguiente, desde el primero que ya fue notificado, o sea, me envían un correo hoy, digamos, jueves, por tal hora, se entiende como que yo lo había recibido viernes, y se va a empezar a computar el plazo desde el día hábil siguiente, que debiera ser el lunes. Entonces a partir de ahí vamos contando el plazo 1, 2, 3. Esto permite que el administrador disponga un plazo de tiempo prudencial para poder acceder sin perjuicio de que desde el momento en que tú informas a la autoridad que estás enviando un correo, estás fijando un correo electrónico para tus notificaciones, ya tienes el deber, tienes esa carga de estar pendiente de lo que te vayan a enviar. Si la autoridad administrativa logra verificar o dejar constancia en el momento en que lo envió, que no hubo ningún problema y que se pudo enviar satisfactoriamente, pues se va a dejar constancia en el expediente y el administrador no podría decir nada. Ya tendría que acreditar, tendría el deber probatorio de decir, oye, no, hubo un imprevisible en la red, hubo un problema cuando te enviaste que no pudo llegar, ¿no? Si el administrador logra probar eso, bueno, entonces se tendría que volver a hacer, ¿no? Porque se habría encontrado un defecto en la notificación. Pero en principio corresponde y las cargas se van compartiendo, ¿no? La carga de la autoridad será enviar las comunicaciones al correo electrónico fijado por el administrado, enviarlos en un formato que pueda ser descargado, en un formato que no tenga problema, y buscando que los pesos tampoco afecten el correo electrónico. Si pesara demasiada la información, utilizar enlaces, accesos en los cuales el administrado pueda acceder, quizás facilitarle un número telefónico para que se le pueda dar soporte, porque en este paso de uso de herramientas informáticas va a haber un aprendizaje, va a haber una curva de errores y aciertos que la administración va a tener que asumir y los administrados también. Entonces, en esta nueva virtualidad que ya vamos apuntando en 2022, no sé si estas normas que les mencioné hace un momento, ¿no? El 1497, que durante todo este año todavía se va a mantener la no presencialidad, si es que se va a mantener todavía para el 2022, no lo sabemos. Si vamos a retornar a la actuación presencial, si se va a retornar a la virtualidad, lo más seguro, digamos, es que va a ser un híbrido, ¿no? Se va a buscar lo bueno que haya funcionado en lo digital, quizás citas, acceso a expedientes se mantenga en digital, quizás otras actuaciones se mantengan en presencialidad, ¿no? Esto ha planteado muchos retos, no solo ya en el procedimiento administrativo, sino en la forma de la actuación de la administración en general, ¿no?
salgamos un poquito nada más del procedimiento y nos vayamos a la fiscalización. Cómo fiscalizar remotamente, cómo recabar la información, cómo entrevistar, utilizar audios, qué pasan con los audios, qué pasan con las fotografías, que ya de por sí son digitales. Entonces, hay muchas preguntas que van a ir surgiendo en el camino. El día de hoy, la intención de compartir con ustedes era conversar y plantearnos estas preguntas, ¿no? ¿Qué entender por el procedimiento electrónico? Pues sigue siendo procedimiento administrativo, sigue siendo actuación de la entidad administrativa. Lo que sucede es que estas actuaciones se van a dar desde el punto inmaterial, ¿no? Desde el soporte electrónico, desde el uso de herramientas informáticas o de tratamiento de información, ¿no? Entonces, utilizar estas herramientas va a lograr que lo que antes era físico, presencial incluso, se utilicen herramientas digitales al procedimiento administrativo, pero dejando bien en claro que todas las garantías que teníamos en el procedimiento administrativo tradicional se aplican y deben aplicarse y debemos apuntar a aplicarlas en el procedimiento digital. En el procedimiento electrónico también tenemos que ir progresivos. ¿Por qué? Porque no todos los administrados a nivel nacional, todas las personas, bueno, fuera los ciudadanos peruanos, no tenemos necesariamente acceso a internet, no tenemos necesariamente acceso a una computadora, o a veces no tenemos acceso a telecomunicaciones en general, o no tenemos acceso a servicios básicos como es la luz, ¿no? Para estos soportes, ¿no? Eso es parte de la realidad y el Estado tiene que buscar apuntalar a romper esas brechas, ¿no? Sanar esas brechas para que los particulares, todos en igualdad de condiciones, podamos elegir cuál es la que nos conviene, cuál sería la más eficiente, ¿no? Porque si la herramienta digital resulta más eficiente, pero una persona por su condición geográfica o su ubicación, sus accesos, no puede tener una herramienta inteligente, o una laptop, un iPad, un celular, o no tiene acceso a poder pagar internet, pues no va a poder acceder a estos servicios. Entonces, ahí hay tareas pendientes para el Estado, para la administración, de cómo mejorar las condiciones sociales de las personas para poder las herramientas que a día de hoy ya se pueden disponer, pues puedan llegar a todos, ¿no? Que eso es lo que se debe apuntar, que todos los ciudadanos en igualdad de condiciones podamos participar en el procedimiento administrativo y esto va a redundar en un mayor beneficio social a todos, pues que es lo que esperamos. Entonces, y ya dejo preguntas en el camino, ya en otros capítulos que nos toque reunirnos vamos a ir conversando de quizás sobre los principios del procedimiento administrativo, los nuevos que se incorporaron, cuál ha sido el balance, podemos conversar de la actividad de fiscalización, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué derechos tengo mientras soy supervisado? ¿Qué obligaciones tiene la autoridad? Lo vamos a ir viendo en esta serie de videos que se van a ir subiendo, ¿no? Yo los invito a seguir a Edescal en nuestras redes sociales, a seguir nuestro canal de YouTube, ¿no? Poner suscribir, activar las campanas de notificaciones para que puedan ver cuando subamos estos videos y puedan dejar sus preguntas, ¿no? Y quizás en otro video podamos responder las preguntas que tengamos ahí, ¿no? Que nos hayan dejado en los comentarios. Yo me despido, será para una próxima oportunidad y sigan estudiando Derecho Administrativo, que es una rama muy interesante. Hasta luego.